En España, el sueldo real, el ajustado a la inflación, ha aumentado en los últimos 20 años un 2,76%. Esto da a entender que tenemos mayor poder adquisitivo. A pesar de que nuestro salario ha aumentado poco, al menos lo ha hecho, y las cosas van mejorando, a pesar de que somos uno de los países de la Unión Europea que menos ha subido su salario real. Eso significa que la gestión que hemos hecho no ha sido para nada buena. Pero bueno, ya está, fin de la historia. Podemos irnos a dormir contentos. Nuestro salario ha evolucionado, estamos mejor que antes. Pues no. Sabes que la economía va peor. Registramos de pobreza, de subsidios, de ingreso mínimo vital y lo celebramos. Entonces, ¿por qué se empeñan en decir que todo va bien? Principalmente los de izquierdas, claro, porque ahora está la izquierda gobernando. Si fuese la derecha sería lo mismo, pero con la derecha. Pues para mantener el sistema. No es más. No es complejo. El análisis que vamos a hacer involucra la gestión de todas las ideologías y colores que han ido pasando en estos últimos 20 años. Primero debemos saber qué es el salario real y cómo se calcula. Hemos dicho que es el salario nominal dividido entre el IPC general, ¿de acuerdo? Se hace el cálculo usando el salario medio, no el mediano, y vimos estas diferencias en el vídeo del SMI. Y esto provoca que los altos salarios o los muy bajos contaminen un poco el análisis, pero con el salario mediano igualmente nos da un resultado similar, prácticamente. Ahora debemos ver qué es el IPC y cómo se calcula, muy importante. Es el índice de precios al consumidor, una medida que nos dice cómo varían el precio de los bienes y los servicios pues, a lo largo del tiempo. Ahora bien, ¿se tienen en cuenta todos los precios, todos los bienes y con el mismo valor cada uno? Es aquí donde empieza la manipulación. Si el IPC tiene en cuenta unos bienes y servicios secundarios que han bajado de precio y los tiene en cuenta en un mayor valor, un mayor porcentaje que otros bienes que puedan ser más importantes y además más caros, el resultado nos puede dar que el salario real, el poder adquisitivo, ha aumentado a pesar de que seamos más pobres en la vida diaria de cualquier ciudadano, ya que lo necesario encarece, pero lo secundario se abarata. Y sin poder pagar lo necesario, mucho menos vamos a poder pagar lo que es secundario. A menos, claro, que decidamos empeorar nuestro bienestar. De la misma forma que un drogadicto, pues, decide quizás comer menos, tener la nevera más vacía, pero tener más droga en la casa. Si yo elijo qué tiene en cuenta la estadística, yo elijo el resultado de la estadística. Es muy simple. Y así puedo manipular el análisis de los salarios, de la situación de los españoles y decir que todo va mejor aunque la realidad sea bien distinta. El IPC nos refleja en qué se gasta el dinero la gente trabajadora, qué es lo que compran y lo que les parece primordial. De ahí que hace unos años la hipoteca, la vivienda, el alquiler ni siquiera entrara en el cálculo del IPC, a pesar de ser un elemento básico y muy relevante ahora mismo. Ahora mismo sí que entra. Vamos a ver las categorías del IPC actual y su peso en la estadística. Como podemos ver, el peso de cada categoría en el cálculo del IPC no coincide con el gasto del ciudadano promedio en elementos básicos y vitales. Para entender esto, la vivienda representa en torno al 70% o 50% del salario de un joven actual. Hay casos del 40%, 50%, incluso hasta el 70% en otros. Pero en el IPC representa solo el 12,16%. Contaminando la estadística e iniciando así la manipulación de lo que se supone representa. Esto empieza a mostrar el por qué el salario real aumenta, pero la riqueza baja. El ahorro cae, la pobreza, sobre todo la infantil, aumenta. El acceso a los activos se encarece, etc. El salario real puede salir positivo, pero no implica más bienestar. Por eso hay que estudiar, porque si no, es que te manipulan en la cara. Ahora que vemos el interés de la izquierda y la derecha por manipular a la sociedad y seguir manteniendo el sistema corrupto español y este régimen del 78, vamos a hacer un cálculo de la evolución de los salarios teniendo en cuenta un IPC, pero con categorías esenciales y porcentajes de peso adecuados con la realidad de cualquier ciudadano, independientemente de su clase económica. Y os lo voy a poner directamente en la cara. La línea azul es el salario real, la verde el alquiler, la naranja los alimentos, aunque si tomáramos únicamente alimentos reales y no procesados, subiría aún más. La roja energía y la morada la vivienda. Sin explicar nada, la imagen muestra la realidad que vivimos. La realidad que nos ocultan con estadísticas que solo muestran lo que ellos quieren hacernos creer. Porque la izquierda y la derecha, las ideologías y los colores, pues son eso.
Son empresas. Es que son empresas que buscan votos pues para seguir manteniéndose, como cualquier empresa. Antes, el salario mediano permitía pagar una casa, consumir buenos alimentos, no preocuparse por la factura de la luz y aún así ahorrar para generar activos. Es lo más importante de todo. Bienestar y riqueza personal. Ahora solo sobrevivimos. Y como dije antes, los jóvenes viven un dilema. O ahorrar al máximo para ser uno de los afortunados con casa y poder tener una familia. O rendirse, vivir de alquiler, endeudarse y disfrutar de una consola o una televisión, porque esas sí que se han abaratado y sí que influencian el IPC actual. Unas vacaciones a Italia, porque los vuelos son más baratos que antes, y etc. Paliar la horrible situación actual con dosis de placeres secundarios, como el anterior ejemplo del drogadicto. Si te suben el sueldo un 2%, pero el alquiler te lo suben un 10%, la comida un 8%, pero los móviles bajan un 20%, el IPC dice que la inflación es moderada. Pero tu realidad es que el bienestar ha empeorado con un móvil bien bonito, pero sin comida en la nevera. O sin nevera, porque es compartida entre varios inquilinos. Para el último análisis vamos a crear un IPC más real para todos nosotros. Vamos a poner que la vivienda representa el 40%, los alimentos básicos, nada de procesados un 30%, la energía un 20% y el combustible un 10%. Y vamos a ver la evolución en estos últimos 20 años. Con este IPC, el aumento es de 83%. Y el salario nominal ha sido de un 30%. Realizamos la operación de salario nominal entre el IPC por 100 y el resultado es una pérdida del salario real del 29%. ¿Ves la diferencia de haber ganado un 2,76 a realizar el cálculo con los datos correctos y con el peso de cada categoría correcto? ¿Veis la diferencia de ganar a perder un 29% de salario real? Ahora sí que se corresponde con la realidad que viven todos los jóvenes. Por fin tenemos el dato real más ajustado a nuestra realidad, el que coincide perfectamente con la situación de todos nosotros. No sé si es para salir a las calles ahora mismo e incendiar la Moncloa y todos los ayuntamientos independientemente del partido. Pero en los últimos 20 años hemos perdido casi la mitad de la riqueza. Casi la mitad, casi al 30%. Efectivamente había más bienestar en el pasado que ahora. ¿Dónde ha ido a parar esa riqueza? Eso da para otros vídeos. Por último, vamos a ver este mismo análisis pero para los diputados o el político medio, para los empleados públicos y también para los altos ejecutivos de las empresas privadas. Los políticos han perdido un 18%, los políticos medios han perdido un 18%, los empleados públicos un 21% y los altos ejecutivos, las empresas privadas, han perdido solo un 1%. No es que los altos ejecutivos se hayan quedado con el dinero de España o algo parecido, es solo que son los que mejor han sabido adaptarse a los enormes errores de gestión social y económica de España. ¿Queréis saber quién de verdad ha abusado de los demás mientras empobrece a la sociedad? Los altos cargos políticos. Los altos cargos políticos. Son los únicos que han generado mayor riqueza, los únicos que no pierden dinero, con un 2% de mayor poder adquisitivo. Y los altos cargos públicos solo han tenido una pérdida del 6%. Esto último muestra que mientras toda España se empobrece, los que nos empobrecen, los que nos lideran, los que gestionan, ganan más dinero. Son los únicos que ganan dinero. Y los otros que se salvan son los altos ejecutivos de la empresa, de las empresas. Pero ellos no son políticos, recordarlo, no son los que gestionan. Son los políticos los que nos están matando y encima se atreven a ganar más dinero, a mantener este sistema, a apoderarse de empresas privadas estratégicas, ya sabemos todo lo que está controlando, lo que está pasando, a controlar los medios de comunicación, diferentes prensas, a destruir la separación de poderes, a dominar la justicia, a censurar a personas, las redes sociales, las opiniones disidentes, a controlar internet, les ha dado ahora por ahí, a apresar sacerdotes, intentarlo al menos, y crear una dictadura que ya querría tener Hitler. Ya que, aunque no haya campos de concentración físicos, sí los hay mentales, los cuales son mucho más efectivos, violentos y numerosos. La nueva etapa de la humanidad se basa en el control mental, los látigos han quedado desactualizados. O cuidas tu mente y estudias y te desarrollas y fortaleces, o quedas rendido a la mayor etapa histórica de manipulación y control social.